El título del sermón de hoy día es Lo eterno y lo temporal. Estamos en el mes de la Biblia y los mensajes de este mes entonces están girando en torno a la importancia de la palabra del Señor. El pastor ha predicado 2 domingos y ha ocupado 2 porciones del Salmo 119, pero como es tan largo, yo también me apropié de otra parte del Salmo 119, ¿ya? Que es la que fue recién leída. Quisiéramos destacar que el libro de los Salmos es un libro muy especial, como toda la palabra del Señor, y contiene muchísima enseñanza, mucho consuelo, mucha exhortación también para nuestras vidas. Y hay 3 salmos que se distinguen por destacar la palabra de Dios. Son el Salmo número 1, el Salmo número 19 y el Salmo 119. Si recordamos una partecita del 19, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces nos empieza hablando de lo que llamamos la revelación natural. Al contemplar nosotros la creación, sabemos que hay un ser superior que todo lo creó. Pero ese mismo salmo después se refiere a la mayor importancia de la palabra escrita, la palabra del Señor. Pero el Salmo 119, que tiene 176 versículos, el más largo de la Biblia, dice el comentarista MacArthur que él lo considera el Everest de la importancia bíblica. ¿Por qué? Bueno, nosotros, no sé, alguno de ustedes ha tenido oportunidad, en el pasado lo hacíamos mucho, de subir a la cumbre del Mayaca, y ahí uno aprecia toda la ciudad de Quillota, ¿ya? Y cuando éramos muchachos, algunos subimos los 2000 metros de la Campana, y ahí la vista es todavía mayor. Se puede ver hasta la costa, se puede divisar Santiago incluso, un día despejado. Pero el monte Everest, que es el más grande del mundo, donde en su afán de escalarlo han muerto muchas personas, hombres y mujeres han fallecido ahí, es la montaña más alta del mundo. Entonces, por eso hace esta ilustración MacArthur de decir que el 119 es como el Everest. Aunque hay muchos pasajes que nos hablan de la importancia de la Biblia, el 119, por donde le busquemos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que nos está hablando de la importancia de la palabra del Señor. El 119 es lo que se llama un salmo acróstico. Esto es un tipo de poesía, que en este caso los 176 versículos los tiene divididos en 22 secciones. Se van a dar cuenta ustedes al mirarlo, que hay 22 secciones distintas, cada una contiene 8 versículos. Y cada uno de estos empieza con una letra del alfabeto hebreo, con sus consonantes, porque en el alfabeto hebreo se usaban 22 consonantes, bien digo, y solamente 3 vocales, ¿ya? Pero aquí cada sección de 8 versículos va empezando en orden alfabético con una letra del alfabeto hebreo. En este salmo, para que entendamos bien que él está hablando y refiriéndose a la palabra de Dios en muchas partes, debemos tomar en cuenta, especialmente en el 119, que se usan 8 términos distintos para referirse a la palabra del Señor. Por ejemplo, se habla de la ley, se habla de los testimonios, de los mandamientos, de los estatutos, de los dichos, de los juicios, por supuesto, de la palabra y de la ordenación. Palabra que me distrajo un poco cuando la leí. Ordenación. Y la Biblia la usa solamente 2 veces. Porque a nosotros lo que nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de ordenación, ¿en qué pensamos?
cuando ordenaron a un pastor, ¿no es cierto?, cuando ordenaron a un presbítero, a un diácono. Pero en este caso, ordenación es una orden que emana de alguien. Y este salmo usa la palabra ordenación, y hay una segunda cita que está más atrás en el Antiguo Testamento, y son las únicas 2 veces en la Biblia que se usa la palabra ordenación. Para la otra ordenación no aparece la palabra ordenación. Habla de imposición de mano en algunas partes, pero de ordenación no. En este caso, ordenación se refiere a la palabra del Señor. El primer punto que tengo a desarrollar es contraste entre lo eterno y lo temporal. Para lo eterno no existe el tiempo. Cuando hablamos de eterno, es ausencia de tiempo. No existe el tiempo. Pero lo temporal tiene un momento de inicio y tiene un momento de fin. Según la palabra del Señor, Dios es eterno. Esto significa sin principio ni fin. Concepto que escapa a nuestro razonamiento, porque estamos acostumbrados a que todas las cosas empiezan y terminan. Para Dios el tiempo no existe. Para Dios no existe el pasado ni existe el futuro. Dios existe en un eterno presente. Siempre, siempre está ahí Dios. No tiene principio ni fin. Y por ser eterno, su palabra también es eterna. Y vamos viendo entonces esta porción del Salmo 119, en los versos 89 al 96. Si alguno quiere tenerla abierta, puede hacerlo. Salmo 119, 89 al 96. Es el párrafo que está anterior al pasaje que usó el pastor el domingo pasado. Y vamos viendo algunas cosas interesantes. En cuanto a la palabra del Señor, estamos afirmando que es eterna. ¿Y qué dice el Salmo 89, el versículo 89? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. La Biblia usa mucho la expresión los cielos para referirse como imaginamos nosotros un lugar donde ahí está Dios. Pero Dios es omnipresente. Entonces el cielo lo abarca todo. Y Dios está en todas partes. Entonces, en esta existencia permanente, eterna, presente de Dios, ahí está su palabra, por siempre. Luego, en el verso 90, nos habla de que quisiera agregar una cosita en cuanto a esto de que Dios es eterno y no tiene principio ni fin, y referirme a una hermosa doxología usada por el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 17. Esto no lo busquen para que no se vayan del Salmo 119, yo se los voy a recitar, a leer. Dice así 1 Timoteo 1, 17. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rey de los siglos, porque su existencia es eterna, es permanente. Nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin. Sigo entonces refiriéndome al verso 90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Como Dios es eterno, a lo largo del tiempo, Él ha mostrado su generosidad, su misericordia, su benevolencia para con nosotros los seres humanos. De generación en generación va transcurriendo el tiempo. ¿Para quién? Para nosotros.
Para Dios no transcurre, para Él no existe el tiempo. Por eso por ahí en alguna parte, para ayudarnos un poquito, dice, ¿no es cierto?, que un día como 1000 años. 1000 años como un día. Este Dios presente, pero para nosotros sí va transcurriendo el tiempo y han pasado desde que Dios creó al ser humano muchísimas generaciones y Él ha mostrado su fidelidad a lo largo del tiempo. Pasemos a este mismo verso 90, la segunda parte, porque solo leí la primera, de generación en generación tu fidelidad. La segunda dice, tú afirmaste en la tierra y subsiste. Tú afirmaste en la tierra y subsiste. Él la creó y subsiste porque Él quiere que subsista, porque la hizo para que subsistiera. Es algo creado. Vamos a ver más adelante que tiene fin, pero es algo creado por Dios. Y subsiste en el 91a, dice, por tu ordenación, ahí apareció la palabra, por tu ordenación, sinónimo de palabra, por tu palabra, entonces, subsisten todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy subsisten. Pero este hoy no va a ser permanente. Hasta hoy subsisten porque Dios así lo tiene determinado. Y en el verso 91, en la segunda parte, pues todas ellas te sirven. Todas ellas te sirven. Todo lo creado le sirve a los planes y a los decretos eternos de Dios. Todo lo creado. Por eso dice que subsiste hasta hoy y todas le sirven. Quiere decir que en todo lo creado Dios tiene propósitos. Tiene propósitos. Algunos los conocemos, otros los desconocemos, pero en todo Dios tiene propósito. Entonces dice que todas las cosas subsisten hasta hoy porque le sirven. Pero esto mismo nos está indicando, hasta hoy, nos está indicando que todo lo creado va a llegar un momento que va a terminar, va a desaparecer. Y para eso vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. En segunda de Pedro, el capítulo 3 y el verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está claro. Ahora, ¿no es cierto?, con esto del cambio climático, los científicos están empezando a poner fechas, que 20 años, que 50 años, qué sé yo, pero están poniendo fechas de que el planeta no va a dar para mucho tiempo más. Pero la Biblia no habla solo de la tierra en cuanto a esto, habla del cielo o de los cielos. Lo que Dios va a terminar es todo el cosmos. Toda esta creación que hoy día el hombre trata de descubrirla, ¿no es cierto?, con los telescopios gigantes que están puestos en el norte de nuestro país y van descubriendo cositas y una y otra. Todas esas cosas subsisten hasta hoy, pero llegará el día en que Dios terminará con esta creación, terminará con ella. Cristo nos dice algo interesante en cuanto a esto, que fue leído por nuestro hermano Francisco en la segunda lectura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Mis palabras no pasarán. Se está hablando de una creación, de lo creado, que va a tener un término. Pero la bendita
palabra de Dios no va a terminar nunca. Es permanente, es para siempre. ¿Ya? También el apóstol Pedro y el profeta Isaías afirman lo mismo. Dice Pedro en su primera carta, siendo renacidos, hablando de nosotros, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una semilla, de algo que se echa a perder, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, esta nueva vida que hemos adquirido gracias al sacrificio de Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, que hemos sido atraídos por Dios hacia nuestro Señor, esa semilla nunca va a pasar porque es incorruptible. Y agrega Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sin término. Isaías 48, cita que Pedro también la agrega, dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Estamos siendo testigos ahora por la sequía de cómo los cerros, ¿no es cierto?, está muriendo todo tipo de vegetación. Mostraban el otro día un cuadro dramático, animalitos que los están sacando de ahí, de la zona de Petorca, Illapel, Salamanca, todas esas partes, y las están trasladando al sur, donde todavía hay pastos, porque se han muerto más de 20.000 animales por falta de pasto. Se está secando todo el pasto. Y están tan débiles que unas pobres vaquitas casi las tenían que subir en vilo al camión, porque no podían subir por la rampa que le pusieron, de débiles. Bueno, somos testigos entonces de que todo eso va a perecer. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo dice Isaías en el Antiguo Testamento, lo dice Pedro en el Nuevo. ¿Ya? Todo lo creado es temporal. Dios es eterno. Y su palabra, por pertenecerle, también es eterna. Todo lo creado es temporal. Pasamos a nuestro segundo punto. La palabra de Dios nos vivifica. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si la palabra de Dios no nos alimentase, no nos consolase, no nos diese ánimo, en nuestras aflicciones terrenas, en todos los sufrimientos que pasamos en esta existencia en el mundo donde estamos, ya nos habrían hecho perecer. Pero la palabra de Dios es la que nos puede ayudar en medio de todas estas aflicciones. En el verso 93 agrega, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios, aquella que nos hizo renacer espiritualmente, nos levanta de todos nuestros estados de decaimiento espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos decaídos, desanimados, sin ganas de hacer nada? La palabra de Dios, vamos a ella, leemos y esta palabra nos renueva, nos vivifica. Siempre tenemos su palabra porque ella nos permite seguir viviendo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Paso al tercer punto de este sermón. La palabra de Dios en esta porción enseña que le pertenecemos. Somos de Él. ¡Qué hermoso! Le pertenecemos a Dios. Pon atención al verso 94. Tuyo soy, dice el salmista. Tuyo soy. Le pertenezco a Dios.
soy de Él. Agrega el salmista, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Somos del Señor. Él, en su misericordia, nos escogió como sus hijos. Le pertenecemos a Él. ¡Qué hermoso! ¿Ha tenido alguno de ustedes a veces complejo por sus orígenes? Yo los tuve. Pero cuando entendí que soy hijo de Dios, chao complejos, a un lado. Soy hijo del Todopoderoso, del Creador. Y eso tiene un valor inmenso. Tuyo soy. Pero ¿por qué agrega el salmista, sálvame? Porque he buscado tus mandamientos. Si ya soy de Él, sálvame. ¿Acaso perdemos la salvación? Hemos estudiado muchas veces que no. Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Entonces, sálvame ¿de qué? ¿Cuántas veces nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces faltamos a ellos? Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, de quebrantarlos. Y si ya los quebranté, sálvame, Señor, de no volver a caer en lo mismo. Sálvame, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Nuevamente, la búsqueda de la palabra del Señor. En el 95a, el salmista da a entender que él está pasando por una prueba bastante difícil. Los impíos me han aguardado para destruirme. Y agrega en la segunda parte de este versículo, mas yo consideraré tus testimonios. Y aquí podemos pensar, a lo mejor nadie nos anda buscando para destruirnos, pero ¿cuántos peligros nos pasan en la vida? ¿Cuántas cosas malas nos acontecen muchas veces? Yo consideraré tus mandamientos. Yo consideraré tus mandamientos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, porque somos hijos de Él. Entonces Él nos puede proteger, nos puede sacar de dificultades, nos puede hacer de nuevo sentir esa pertenencia. Hay un texto muy importante que no quiero pasarlo por alto, en Juan 10, 27 hasta el 29, lo leo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, eterna, para siempre. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano de Dios, y de ahí nadie nos puede sacar, es lo que afirma su palabra, nadie nos puede sacar de ahí. Y como hay, lamentablemente, algunos creyentes que sin entender bien la Escritura, piensan que hoy día soy salvo y mañana porque di un tropezón perdí la salvación y dejé de ser hijo de Dios. Y uno le muestra este versículo que nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Saben qué me contestó uno una vez? Pero yo me puedo salir. Pero yo me puedo salir. Pero ¿cómo te vas a salir de la mano del Dios Todopoderoso, del Creador del cosmos, del universo, de todo lo que existe? ¿Cómo nos van a sacar de esa mano del Todopoderoso? Imposible. Estamos en su mano y de ahí nadie nos puede sacar. Paso al último punto, el punto 4. Donde esta porción que estamos estudiando nos dice que aún lo perfecto terminará. Aún lo perfecto terminará. En el versículo 96, la primera parte del versículo, dice el salmista, a toda perfección he visto fin.
A toda perfección he visto fin. Aquellas cosas que a nosotros nos parecen perfectas y que por lo tanto nunca van a fallar, terminan igual. A toda perfección he visto fin. En una observación, ¿no es cierto?, de la realidad. Fíjense ustedes que las estrellas que estamos viendo, dicen los científicos, que algunas ya se murieron hace mucho tiempo. Y como están tan lejos, recién nos llegó la luz de ellas. Pero ya no existen. Todo lo que parece perfecto tendrá un fin. Pero agrega este mismo versículo 96, amplio sobremanera es tu mandamiento, sinónimo de palabra de Dios. Amplio sobremanera. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia lo cubre todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos saber, y aplica a todos los asuntos de esta vida en la que estamos y de la venidera, lo que pasa después que partamos de este mundo. Aquí en la palabra del Señor está. En cuanto a esta vida terrena, pasajera, temporal, la Biblia habla de lo bueno, claramente determina lo que es bueno, y habla de lo malo, claramente determina lo que es malo. Habla de la vida familiar, si estamos teniendo conflictos en nuestra familia, recurramos a la palabra del Señor, porque la Biblia habla de la vida familiar. Si tengo problemas con mi prójimo, la Biblia habla de las relaciones con el prójimo. Si tengo problemas en mi trabajo, la Biblia habla mucho acerca del trabajo, en distintos aspectos. Estamos con mi señora haciendo ya por segundo mes devocional en Proverbios y nos topamos bastante seguido de Proverbios hablando en contra de la pereza, por ejemplo. Que a veces por flojos no conseguimos las cosas. ¿Ya? También habla la Biblia de mi relación con otros cristianos. Tenemos obligación, somos parte de un cuerpo, tenemos que amarnos, querernos, perdonarnos, exhortarnos, animarnos. La Biblia habla de mi relación con otros cristianos. Habla de la vida social. No somos de este mundo, dice la Biblia, pero estamos en este mundo. Y la Biblia habla mucho acerca de la vida social, la regula, cómo debe ser nuestro actuar en la vida social. De la recreación. ¿Acaso es malo tener un momento de esparcimiento, de recreo? Por supuesto que no. Y en la palabra del Señor también hay normas al respecto. Mis prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿Qué es último? La Biblia habla mucho de nuestras prioridades. Entonces, si queremos hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos y lo que vale la pena que invirtamos nuestro tiempo en lo principal, acudamos a la palabra de Dios, porque aquí se nos enseña qué es lo que va primero y qué es lo que va después. De los deberes ciudadanos, vivimos en una nación, en un país, tenemos deberes como ciudadanos, pero siempre pensamos en nuestros derechos. Queremos que el Estado nos arregle un montón de cosas que en realidad están malas. No vamos a decir que están buenas. La salud, ¿no es cierto?, las pensiones, tantas cosas que están malas. La Biblia habla mucho acerca de los deberes ciudadanos, le habla a las autoridades y nos habla a nosotros también con nuestra responsabilidad hacia las autoridades. Por ejemplo, orar por ellas. No son creyentes, pero Dios escucha las oraciones de sus hijos y Él puede intervenir en los que están gobernando para que gobiernen con más justicia, con más, lo que se llama más equidad, y que también sepan
priorizar. ¿Qué es en este momento lo más urgente? Algunos comentaristas políticos y económicos serios, porque a los que no son serios no les hago caso, se han reído de la tremenda discusión sobre el proyecto de las 40 horas y las 41 horas. Porque ahí a un lado, en un cajón, quedaron los proyectos más importantes. Ahí están, frenados. Y empieza de repente una discusión sobre si trabajamos 40 horas, 41 horas, 35 dicen que son algunos porque creo que están incluidas las horas de colación en las 40 horas. Y seríamos el país que trabajaría menos dentro de muchos países desarrollados. Y a lo mejor se puede hacer, pero no es lo prioritario en este momento. Lo prioritario en este momento son aquellas cosas que están esperando. La salud, la construcción de los hospitales, las listas de espera de toda la gente que está esperando que la operen. Tantas cosas así. La Biblia, y yo podría haber seguido con una lista interminable de los asuntos que trata la Biblia, porque muy amplio es tu mandamiento, muy amplia es tu palabra. Cubre todo lo que tiene que ver con esta vida y también cubre lo que tiene que ver con lo que viene después de esta vida. La palabra de Dios revela qué hay después de esta vida. Y nos dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si hemos creído en su palabra. Vida eterna. Sabemos qué va a pasar después que partamos de este mundo. Vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Así como habla de vida eterna, también habla de condenación. Entonces todo el que no se somete, no le hace caso a la palabra de Dios en lo relativo especialmente a la salvación a través de Cristo Jesús, no va a tener vida eterna, va a tener condenación. La palabra de Dios nos deleita al asegurarnos que como hijos de Dios pasamos de una vida temporal, esta vida que va a terminar, los que tenemos más edad estamos más cerca, aunque nunca se sabe, pero esta vida temporal, ¿no es cierto?, va a terminar, pero pasamos de una vida temporal a una vida eterna. Como creyentes en Cristo, después de partir de este mundo, viviremos eternamente, sin tiempo, ahí se acaba el tiempo, eternamente. Antes de nacer y tener esta existencia terrena y temporal, esto me deleitó esta parte de la Escritura, aunque muchas veces la he leído y la he estudiado. Ya Dios, en sus eternos decretos, nos había escogido para vida eterna. Antes de esta existencia terrena, de todo lo que conocemos, Dios ya nos había escogido. Nosotros no existíamos todavía. Empezamos a existir en la vida terrena cuando nacimos, pero Él nos había escogido antes. Y quiero leer un pasaje que es muy importante en Efesios, el capítulo 1, los versos 3 al 10, porque ya voy concluyendo. Y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Y cómo? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál era esto? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tiene una profundidad más allá de la que le vemos cuando estudiamos el tema doctrinalmente. Detenernos un minuto a pensar que Dios, en el principio dice la Biblia, un principio para nosotros, no para Dios, porque Dios es eterno, en el principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero dice que antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. O sea, en un sentido, existíamos antes, por lo menos los planes de Dios, no como criaturas humanas. Como criaturas humanas llegamos a este mundo cuando nacimos, pero en los planes de Dios, antes que se hiciera todo lo creado, Dios ya nos había escogido como sus hijos. Tremendos misterios que no seríamos capaces de analizar y de conocer si no fuese porque Él nos dejó su bendita palabra. Conclusión: qué importante es la eterna palabra de Dios. Qué importante es. Qué bella es esta eterna palabra de Dios. Por eso es que necesitamos conocerla para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro eterno Creador. El pastor habló bastante de esto el domingo pasado, dijo conocerla, tenerla, no tenerla, dijo en el armario, ¿verdad? Y yo quisiera sugerir que para conocer mejor esta palabra, en primer lugar necesitamos la lectura de ella, necesitamos leerla. Pero no solo leerla como leemos el periódico o algún libro, sino que necesitamos meditar en lo que leemos. Cuando hacemos, perdona que lo estoy poniendo por ejemplo, porque es lo más fresco que tengo, con mi esposa leemos ahí una parte de Proverbios, y cuando la terminamos de leer, nos preguntamos, ¿y de esto que leímos, qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Porque la palabra de Dios para mí es para ti, es para cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene la palabra de Dios para mí? Tengo que meditar en ella. Tengo que estudiarla también. Tengo que estudiarla. De repente nos encontramos, ¡uy, qué rara esta parte de la Biblia! ¡Qué rara! Estudiémosla, porque hay otra parte donde la aclara. Estudiémosla, aprovechemos todas las formas y las oportunidades de estudio para que esta palabra la conozcamos mejor. Y afirmamos, los cristianos presbiterianos, los cristianos reformados, que la Biblia es nuestra norma de fe. ¿Qué significa esto? Significa que nos dice todo lo que debemos creer. Norma de fe. Todo lo que debemos creer está acá. Pero también está acá todo lo que no debemos creer. ¿Ya? Como norma de fe. Pero también decimos que es nuestra norma de práctica. ¿Qué significa esto? Que nos dice todo lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana y mientras Dios nos tenga en este mundo. Todo lo dice la palabra del Señor, todo lo que debemos hacer, pero una vez más, también nos dice todo lo que no debemos hacer. La palabra de Dios es completa y, como decía el último versículo que analizamos, su mandamiento, su palabra es muy amplia. El Señor nos bendiga. Oremos.